Hola, mis queridos. ¿Todo bien con ustedes? Mi nombre es Manuel Rodríguez. Tengo 74 años y les hablo desde Guadalajara. Y hoy voy a abrir mi corazón como nunca antes lo hice. Fui pastor durante 50 años, medio siglo sirviendo a Dios, guiando personas, predicando esperanza. Pero hay algo que hice, o mejor dicho, algo que no hice, que se convirtió en el mayor arrepentimiento de toda mi vida. Durante años guardé silencio, sonreí frente a todos, seguí predicando como si todo estuviera bien, mientras por dentro cargaba un peso que nadie imaginaba. Y lo peor es que muchos hoy están cometiendo el mismo error, sin darse cuenta, creyendo que están haciendo lo correcto, cuando en realidad están perdiendo algo que nunca van a poder recuperar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte puede cambiar tu forma de ver la vida, la fe y las decisiones que tomas todos los días. Y antes de continuar, escribe aquí en los comentarios tu ciudad y tu país. Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Y si este tipo de contenido toca tu corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Porque lo que viene no es solo una historia, es una verdad que necesitas escuchar. Durante 50 años de mi vida, no hubo un solo día en el que yo no pensara en Dios, en la iglesia o en las personas que confiaban en mí. Comencé siendo joven, con un corazón lleno de fe, sin experiencia, pero con una pasión tan grande que estaba dispuesto a dejarlo todo. Y eso fue exactamente lo que hice. Renuncié a oportunidades, dejé sueños personales, sacrifiqué tiempo con mi familia, todo por servir. Para muchos yo era un ejemplo, alguien íntegro, firme, comprometido. Me veían como un hombre de Dios, y con el tiempo ese respeto se convirtió en una responsabilidad enorme que yo cargaba en silencio. Recuerdo noches enteras preparando mensajes, madrugadas en oración pidiendo dirección, días enteros escuchando problemas de personas que llegaban rotas, buscando una palabra de esperanza. Yo estaba ahí, siempre. Cuando alguien perdía a un ser querido, me llamaban. Cuando una familia estaba al borde de separarse, me buscaban. Cuando alguien dudaba de su fe, yo era quien intentaba sostenerlos. Y con los años me acostumbré a ser fuerte para todos, incluso cuando por dentro yo también necesitaba ser sostenido. La iglesia no era solo un lugar para mí, era mi vida entera. Cada rincón, cada banco, cada altar estaba lleno de historias que yo mismo había acompañado. Bauticé niños que luego vi convertirse en adultos, celebré matrimonios, lloré en funerales. Estuve presente en momentos que marcaron la vida de muchas personas. Y eso me llenaba de un orgullo silencioso, no un orgullo arrogante, sino esa sensación profunda de estar cumpliendo un propósito, de estar haciendo lo correcto delante de Dios. Las personas confiaban en mí y yo lo sabía. Me abrían su corazón, me contaban sus secretos más profundos, sus luchas más íntimas. Y yo hacía todo lo posible por guiarlos, por ayudarlos, por ser una voz de fe en medio del caos. Pero con el tiempo, esa confianza también se convirtió en una carga, porque sentía que no podía fallar,
que no podía mostrar debilidad, que no tenía derecho a equivocarme. Y fue ahí, en ese lugar de entrega total, donde comenzó a formarse algo dentro de mí que yo no supe reconocer a tiempo. Porque cuando das todo, cuando vives para los demás, cuando te olvidas incluso de ti mismo, llega un momento en el que empiezas a callar cosas que no deberías callar, a soportar situaciones que no deberías permitir, todo en nombre del servicio, de la paz, de la imagen, de lo que se espera de alguien como tú. Yo no solo predicaba, yo había entregado mi vida entera a Dios, y lo hice con amor, con sinceridad, con todo mi corazón. Pero hoy, mirando hacia atrás, entiendo que incluso una vida entregada puede tomar decisiones equivocadas, cuando el silencio empieza a ocupar el lugar de la verdad. Durante muchos años, si alguien miraba mi vida desde afuera, habría pensado que yo lo tenía todo bajo control. Mi familia era vista como un ejemplo, una esposa dedicada, hijos respetuosos, una casa en orden, una imagen que inspiraba confianza. En la iglesia, las cosas también parecían ir de la mejor manera. Cada domingo había más personas, más sillas ocupadas, más manos levantadas en adoración. Los comentarios eran siempre los mismos. Dios está bendiciendo este lugar. Dios está contigo, pastor. Tu familia es un testimonio vivo. Y yo escuchaba todo eso y asentía con una sonrisa, porque era lo que se esperaba de mí. Porque en ese momento, incluso yo quería creer que todo estaba realmente bien. Las reuniones crecían, los proyectos avanzaban, las personas hablaban de expansión, de nuevas oportunidades, de un futuro prometedor. Y en medio de todo eso, mi imagen como líder también crecía. Me invitaban a predicar en otros lugares, me buscaban para consejos, me veían como alguien firme, como alguien que no dudaba, como alguien que tenía respuestas. Pero la verdad es que mientras todo eso ocurría, había algo dentro de mí que no encajaba. No era algo que se pudiera señalar fácilmente. No era un error evidente. No era una caída visible. Era algo más silencioso. Algo que no hacía ruido, pero que estaba ahí, creciendo poco a poco, como una grieta que empieza siendo pequeña, pero que con el tiempo amenaza con romper toda la estructura. En casa, aunque todo parecía en orden, había momentos de distancia, conversaciones que se volvían más cortas, silencios que duraban más de lo normal, miradas que ya no tenían la misma tranquilidad de antes. Pero yo, en lugar de detenerme a entender lo que estaba pasando, seguía adelante, ocupado, enfocado en la iglesia, convencido de que todo lo demás se acomodaría solo, porque eso era lo que yo había aprendido, que mientras la obra de Dios avanzara, todo lo demás podía esperar. Y ahí fue donde comencé a cometer uno de los errores más grandes de mi vida, sin darme cuenta. En la iglesia también había detalles que no eran tan claros como parecían. Situaciones que no terminaban de explicarse del todo, decisiones que se tomaban sin mucho cuestionamiento, actitudes de algunas personas que no coincidían con lo que se predicaba desde el púlpito.
Pero nadie hablaba de eso. Nadie preguntaba, nadie confrontaba, y yo tampoco. Porque cuando todo parece estar bendecido, es más fácil callar que arriesgarse a romper la imagen. Yo mismo empecé a justificar cosas, a decirme que tal vez estaba exagerando, que no era el momento, que Dios se encargaría, que mi papel era mantener la paz. Y sin darme cuenta, comencé a proteger una apariencia en lugar de proteger la verdad. Por fuera, todo parecía perfecto. Las fotos, las reuniones, las palabras, los testimonios, todo encajaba en lo que la gente quería ver. Pero por dentro, algo no estaba bien. Y lo más peligroso es que yo lo sabía, pero decidí no enfrentarlo. Porque a veces, la imagen de perfección no es una señal de que todo está bien, sino una señal de que nadie está diciendo lo que realmente está pasando. Y así fue como, poco a poco, sin ruido, sin escándalo, comenzó a construirse una mentira silenciosa que con el tiempo terminaría costándome mucho más de lo que yo estaba dispuesto a perder. Durante mucho tiempo me convencí a mí mismo de que todo estaba bien, que el cansancio era normal, que la distancia en casa era parte del sacrificio, que las pequeñas incomodidades eran simplemente pruebas que uno debía atravesar cuando decide servir a Dios de verdad. Pero hoy, mirando hacia atrás, entiendo que no era así. Había señales, muchas señales, pero yo elegí no verlas. Recuerdo momentos muy simples, pero que ahora pesan como advertencias que ignoré. Mi esposa, por ejemplo, comenzó a hablar menos. Ya no compartía conmigo sus pensamientos como antes, ya no me esperaba con la misma alegría, ya no insistía en que cenáramos juntos. Y yo, en lugar de preguntarme por qué, lo justificaba. Decía que estaba cansada, que eran etapas, que todo pasaría. Mis hijos también cambiaron, pero yo no lo quise ver. Dejaron de buscarme, dejaron de contarme sus problemas, dejaron de pedirme consejos. Y cuando yo llegaba a casa, muchas veces ya estaban en sus habitaciones, en silencio, viviendo su mundo sin mí. Pero yo me decía, están creciendo, es normal, así es la vida. La verdad es que no era normal, pero era más fácil pensar que sí, que detenerme a enfrentar lo que realmente estaba pasando. Porque mientras eso ocurría en casa, en la iglesia todo parecía avanzar. Había actividades, reuniones, personas nuevas, responsabilidades que no dejaban espacio para detenerse. Siempre había algo que hacer, algo que resolver, alguien que necesitaba ayuda. Y yo me refugié en eso. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa, no porque quisiera huir, sino porque sentía que estaba haciendo lo correcto. Me decía a mí mismo que estaba sirviendo, que estaba cumpliendo mi llamado, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y en ese pensamiento encontré una excusa perfecta para no mirar hacia adentro. Pero había detalles, pequeños, silenciosos, que gritaban una verdad que yo no quería escuchar. Como aquella vez que mi esposa me dijo, con voz tranquila pero firme, te estamos perdiendo y tú ni siquiera te das cuenta. Yo escuché esas palabras, pero no las entendí. O mejor dicho, no quise entenderlas. Respondí con argumentos, con justificaciones,
con frases que sonaban espirituales, pero que en el fondo eran una forma de evitar enfrentar la realidad. Porque reconocer eso significaba aceptar que algo no estaba bien conmigo, y yo no estaba listo para eso. También recuerdo las miradas, esas miradas que no decían nada, pero lo decían todo. Mis hijos observándome en silencio, como si ya no supieran quién era yo realmente. Y yo, en lugar de acercarme, me alejaba más, creyendo que el tiempo arreglaría lo que yo estaba descuidando. Pero el tiempo no arregla lo que uno decide ignorar. Las señales estaban ahí, en cada silencio incómodo, en cada conversación que no ocurría, en cada momento que dejé pasar pensando que habría otro después. Pero no siempre hay otro momento, y eso es algo que uno solo entiende cuando ya es demasiado tarde. Mi prioridad se volvió completamente la iglesia. Todo giraba alrededor de eso. Mi energía, mi tiempo, mis pensamientos. Y sin darme cuenta, comencé a poner en segundo lugar lo que Dios mismo había puesto como una responsabilidad directa en mi vida, mi familia. Y lo más duro de admitir es que yo creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que al darlo todo en la iglesia, estaba agradando a Dios. Creía que el sacrificio personal era una señal de fidelidad. Pero lo que no entendía es que no se puede construir algo afuera mientras se está descuidando lo que está dentro. Había señales claras, constantes, pero yo elegí no verlas. Elegí no detenerme, elegí no preguntar, elegí no escuchar. Y esa negación, esa decisión silenciosa de ignorar lo que estaba pasando, fue el inicio de algo que más adelante se convertiría en el mayor arrepentimiento de toda mi vida. Con el paso del tiempo, lo que al principio eran decisiones pequeñas, se convirtió en una forma de vivir. Y sin darme cuenta, empecé a normalizar algo que nunca debió ser normal. Empecé a creer que mientras más hacía por la iglesia, más estaba agradando a Dios, incluso si eso significaba dejar de lado a mi propia familia. Recuerdo claramente cómo justificaba todo en mi mente. Si no estaba en casa, era porque estaba sirviendo. Si me perdía una comida familiar, era porque había una reunión importante. Si no estaba presente en momentos clave, era porque la obra de Dios no podía esperar. Y así, poco a poco, fui construyendo una idea que parecía espiritual, pero que en realidad escondía un gran error. Pensé que servir a Dios justificaba todo, incluso lo que estaba descuidando. Esa frase, aunque nunca la dije en voz alta, vivía dentro de mí. Era la base de muchas de mis decisiones. Porque cuando uno cree que está haciendo algo para Dios, se vuelve muy fácil dejar de cuestionarse. Se vuelve fácil ignorar el dolor de los demás, minimizar lo que importa y seguir adelante como si todo estuviera bien. Hubo momentos importantes que hoy daría todo por volver a vivir, pero que en su momento dejé pasar como si no fueran urgentes. El cumpleaños de uno de mis hijos, al que llegué tarde, cuando ya todos se habían ido. La presentación escolar, en la que prometí estar, pero nunca llegué. La cena en la que mi esposa preparó todo con cariño
y yo llamé para decir que no podría asistir porque surgió algo en la iglesia. Y lo más duro es que cada una de esas decisiones parecía tener sentido en ese momento, porque yo decía, es por una buena causa, Dios entiende, mi familia sabe que esto es importante, pero lo que no entendía es que ellos no necesitaban explicaciones, necesitaban mi presencia. Y eso fue lo que les fui quitando poco a poco. Lo más peligroso de todo es que este tipo de error no llega como algo evidente. No es algo que te detiene de golpe. No es algo que todos ven y señalan. Es silencioso. Se disfraza de compromiso, de responsabilidad, de entrega. Y cuando te das cuenta, ya forma parte de tu vida. En la iglesia, yo era visto como alguien dedicado, alguien que siempre estaba disponible, alguien que no decía que no. Y eso alimentaba aún más esa idea dentro de mí, de que estaba haciendo lo correcto. Recibía palabras de reconocimiento, de admiración, y eso reforzaba la mentira que yo mismo había construido. Pero mientras eso pasaba afuera, adentro, algo se estaba rompiendo. Mi familia dejó de esperar que yo estuviera, dejó de contar conmigo, dejó de incluirme en ciertos momentos, porque ya sabían cuál sería la respuesta. Y yo, en lugar de detenerme a ver eso, seguí adelante, convencido de que el sacrificio era parte del llamado. Pero no todo sacrificio viene de Dios. Esa es una verdad que entendí demasiado tarde, porque hay sacrificios que no construyen, sino que destruyen en silencio. Hay decisiones que parecen espirituales, pero que en realidad están desconectadas del corazón de Dios. Y yo estaba viviendo exactamente eso. Había convertido mi ausencia en algo normal. Había hecho del descuido una rutina. Había aprendido a justificar lo que en el fondo sabía que no estaba bien. Y lo peor es que cuando uno normaliza un error, deja de sentirlo como error, deja de cuestionarlo, deja de cambiarlo, y sigue avanzando hasta que las consecuencias aparecen. Hoy puedo decirlo con total sinceridad, no fue de un día para otro. No fue una sola decisión, fueron muchas pequeñas elecciones que juntas construyeron una distancia que después ya no supe cómo reparar. Pensé que estaba edificando algo grande, pero sin darme cuenta estaba perdiendo lo más importante. Y ese fue el error que normalicé. Un error que muchos también están cometiendo hoy, creyendo que están haciendo lo correcto, cuando en realidad están dejando de lado lo que Dios nunca les pidió abandonar. Hubo un momento, uno solo, que cambió todo lo que yo creía, todo lo que yo defendía, todo lo que yo había construido durante años. No fue un sermón, no fue una revelación en la iglesia, no fue una palabra que escuché predicando. Fue algo mucho más personal, mucho más doloroso. Fue dentro de mi propia casa. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Yo había llegado tarde otra vez. Era ya casi de noche. La casa estaba en silencio y algo en el ambiente se sentía distinto.
pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que yo no podía explicar. Caminé despacio, dejé mis cosas, y cuando entré a la sala, los vi. Mi esposa estaba sentada, con los ojos llenos de lágrimas, y uno de mis hijos estaba de pie, con una expresión que nunca le había visto. No era enojo, no era tristeza, era algo más profundo, era decepción. Y esa mirada me atravesó. Intenté hablar, intenté preguntar qué pasaba, pero antes de que pudiera decir algo, mi hijo me dijo una frase que nunca voy a olvidar. Papá, tú siempre estás para todos, menos para nosotros. Ese momento se detuvo todo. No había música, no había ruido, no había distracción. Solo esas palabras, repitiéndose en mi mente una y otra vez. Y por primera vez en muchos años no tuve una respuesta, no tuve una justificación, no tuve una excusa, porque en el fondo yo sabía que era verdad. Mi esposa entonces habló, con una voz tranquila, pero firme, una voz que no venía del enojo, sino del cansancio acumulado de años. Me dijo que ya no se sentía acompañada, que había aprendido a vivir sin mí estando yo presente, que había momentos en los que prefería no decirme nada, porque sabía que yo no estaría. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró, porque por años yo había creído que estaba haciendo lo correcto, que todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, todo ese tiempo invertido tenía sentido. Pero ahí, frente a ellos, entendí que algo estaba profundamente mal. No era la iglesia, no era el llamado, era la forma en la que yo había decidido vivirlo. Me di cuenta de que había confundido entrega con ausencia, que había confundido responsabilidad con abandono, que había usado el nombre de Dios para justificar decisiones que estaban hiriendo a las personas que Él mismo me había confiado. Y lo más duro fue entender que no había sido un error puntual, había sido un patrón, una forma de vivir que yo había aceptado sin cuestionar. Ese momento no fue solo una conversación, fue un espejo que me mostró una realidad que yo había evitado ver durante años. Me mostró que mientras yo predicaba sobre amor, sobre familia, sobre valores, en mi propia casa, esos principios se estaban perdiendo. Y no por falta de conocimiento, sino por falta de presencia. Recuerdo que esa noche no dormí. Me quedé sentado, en silencio, repasando cada decisión, cada momento que había dejado pasar, cada oportunidad que no aproveché. Y por primera vez en mucho tiempo, no oré como pastor, oré como hombre, como esposo, como padre. Y en esa oración no pedí por la iglesia, pedí perdón, porque entendí que había cosas que no se pueden recuperar fácilmente, que hay heridas que no sanan con palabras, sino con tiempo, con presencia, con cambios reales. Fue en ese momento cuando entendí que algo estaba profundamente mal, y también entendí que si no hacía algo diferente, iba a perder completamente lo que más amaba. Ese fue el punto de quiebre, el momento en el que dejé de mirar hacia afuera y empecé a mirar hacia adentro.
el momento en el que dejé de justificar y empecé a reconocer, el momento en el que entendí que servir a Dios nunca debería significar perder a tu familia. Y aunque ese despertar llegó tarde, fue necesario. Porque a veces, solo cuando todo parece estar a punto de romperse, es cuando uno finalmente decide cambiar. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual dentro de mí. Podía seguir predicando, podía seguir cumpliendo con mis responsabilidades, podía incluso sonreír frente a la gente, pero por dentro, algo se había roto de una manera que ya no podía ignorar. Comencé a ver todo con otros ojos. Cada vez que subía al púlpito, ya no escuchaba solo mis palabras, escuchaba el eco de lo que estaba viviendo en casa. Cada vez que hablaba de familia, de amor, de unidad, algo dentro de mí se encogía, porque sabía que mi propia vida no reflejaba completamente lo que estaba diciendo. Y fue ahí, en medio de esa lucha interna, cuando la verdad me golpeó con una fuerza que no pude evitar. Había ganado una iglesia, pero estaba perdiendo mi hogar. Esa frase no vino de alguien más, nació dentro de mí. Fue como si, de repente, todo se ordenara en mi mente y pudiera ver con claridad lo que antes había decidido ignorar. Todo ese crecimiento, todo ese reconocimiento, toda esa bendición que muchos veían, tenía un precio. Y ese precio lo estaba pagando mi familia. Comencé a recordar momentos, detalles, pequeñas escenas que antes parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un peso enorme. La primera vez que mi hijo dejó de invitarme a algo importante, porque ya sabía que no iría. La forma en que mi esposa dejó de insistir, porque se cansó de esperar. Las conversaciones que nunca tuvimos, los abrazos que no di, las veces que elegí después, sin saber que ese después muchas veces nunca llegaría. Y cada recuerdo era como una pieza que confirmaba una realidad que dolía aceptar. No fue alguien más quien destruyó eso. Fui yo, con mis decisiones. Fui yo, con mi ausencia. Fui yo, con esa idea equivocada de que estaba haciendo lo correcto, cuando en realidad estaba dejando de hacer lo esencial. Ese fue el golpe más duro, porque es más fácil enfrentar errores cuando vienen de afuera. Pero cuando uno se da cuenta de que el origen del daño está en sus propias decisiones, no hay a quien culpar, no hay a quien señalar. Solo queda reconocer y aceptar. Durante días, esa verdad no me dejó en paz. Me acompañaba en silencio, me seguía en cada pensamiento, en cada momento en el que intentaba distraerme. Ya no podía volver a ser el mismo, porque ahora sabía. Y cuando uno sabe, ya no puede fingir. Me di cuenta de que había invertido años construyendo algo visible, mientras lo invisible se debilitaba. Había cuidado la imagen, pero descuidado el corazón. Había estado presente para muchos, pero ausente para los míos. Y lo más doloroso es que el tiempo no regresa. Esa es una verdad que golpea fuerte. No puedes volver a ese cumpleaños. No puedes recuperar esa conversación que nunca ocurrió. No puedes reconstruir un momento que ya pasó. Solo puedes enfrentar lo que queda y decidir qué hacer con eso. Y en medio de todo ese dolor, entendí algo más profundo.
Dios nunca me pidió que descuidara mi familia. Nunca me pidió que sacrificara a los míos para sostener lo de afuera. Nunca me pidió que confundiera servicio con abandono. Esa fue una interpretación mía, un error mío, una decisión mía. Y aceptar eso fue tan doloroso como necesario, porque ese reconocimiento fue el inicio de algo nuevo. No fue fácil, no fue rápido, no fue automático, pero fue real. Porque solo cuando uno enfrenta la verdad, aunque duela, es cuando realmente puede comenzar a cambiar. Y esa verdad, la que me golpeó, la que me quebró, la que me hizo ver lo que había perdido, también fue la que me abrió los ojos para no seguir perdiendo lo que aún podía salvar. Después de entender la verdad, vino algo aún más difícil de enfrentar. Porque una cosa es darse cuenta de lo que uno hizo y otra muy distinta es convivir con las consecuencias de eso. Y lo que más me dolió no fue un grito, no fue una discusión, no fue un escándalo, fue el silencio. Un silencio que llenaba la casa, pero que decía más que cualquier palabra. Durante años hablé para muchos, pero dejé de escuchar a los míos. Esa frase se volvió una realidad que no podía evitar. Yo, que pasé décadas aconsejando, predicando, guiando, escuchando a personas de todo tipo, me di cuenta de que en mi propia casa ya no sabía cómo escuchar. Intentaba iniciar conversaciones, pero ya no fluían como antes. Preguntaba y recibía respuestas cortas. Me acercaba, pero sentía una distancia que no se podía medir con palabras. Era como si, poco a poco, hubiera perdido el acceso al corazón de mi propia familia. Y eso duele más de lo que uno puede explicar, porque no es un rechazo directo, es algo más profundo. Es la sensación de que ya no eres necesario como antes, de que tu presencia dejó de ser esperada, de que tu voz dejó de ser buscada. Mi esposa ya no me contaba sus pensamientos como antes. Aprendió a guardar cosas para sí misma, a resolver sola, a vivir sin depender emocionalmente de mí. Y aunque nunca dejó de ser respetuosa, había una distancia que no estaba antes, una barrera invisible, pero muy real. Mis hijos crecieron sin mí, aun estando yo en la misma casa. Aprendieron a no incluirme en sus decisiones, a no esperar mi opinión, a no abrir su corazón como antes lo hacían. Y lo más duro es que no lo hicieron por rebeldía, lo hicieron por costumbre. Porque durante años yo no estuve en los momentos importantes, no estuve en los días difíciles, no estuve cuando más me necesitaban. Y ese vacío no se llena fácilmente. El silencio se volvió parte de nuestra rutina. Comíamos juntos, pero sin hablar. Estábamos en el mismo espacio, pero cada uno en su propio mundo. Y yo, sentado ahí, comencé a sentir algo que nunca había sentido antes: soledad dentro de mi propia familia. Una soledad que no se debe a la ausencia física,
sino a la desconexión emocional. Y en medio de ese silencio, la culpa empezó a crecer. Al principio era una incomodidad leve, algo que trataba de ignorar, pero con el tiempo se volvió más fuerte, más constante, más presente. Era como una voz interna que no se callaba, recordándome todo lo que había dejado pasar, cada momento perdido, cada palabra no dicha, cada abrazo que no di, cada vez que elegí estar en otro lugar cuando debía estar en casa. La culpa no gritaba, susurraba, pero ese susurro era suficiente para no dejarme en paz. Hubo noches en las que no podía dormir. Me quedaba despierto, mirando al techo, pensando en todo lo que había hecho y en todo lo que no había hecho. Y en esos momentos no era pastor, no era líder, era solo un hombre, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Y entendí algo muy fuerte. No basta con querer cambiar cuando el daño ya fue hecho, porque el cambio toma tiempo, la reconstrucción toma tiempo, la confianza toma tiempo. Y mientras tanto, uno tiene que aprender a convivir con ese silencio, con esa distancia, con esa realidad que uno mismo ayudó a construir. Pero también entendí que ese silencio, aunque dolía, no era el final. Era una oportunidad para hacer algo diferente, para empezar de nuevo, aunque no fuera fácil, para aprender a escuchar de verdad, no como pastor, sino como esposo, no como líder, sino como padre, porque durante años hablé para muchos, pero dejé de escuchar a los míos. Y fue en ese silencio, lleno de dolor, pero también lleno de verdad, donde comenzó el proceso más difícil, pero más necesario de toda mi vida. El proceso de volver a casa. Durante mucho tiempo pensé que mi historia estaría marcada por grandes decisiones, por momentos visibles, por errores evidentes que cualquiera podría señalar. Creía que si algún día tenía que arrepentirme de algo, sería de algo grande, algo escandaloso, algo que todos pudieran ver. Pero no fue así. Mi mayor arrepentimiento no fue lo que hice en la iglesia, fue lo que dejé de hacer en casa. Esa verdad no llegó de golpe, fue creciendo poco a poco dentro de mí, hasta que un día ya no pude ignorarla más. Porque cuando uno empieza a mirar con honestidad, sin justificar, sin esconder, sin maquillar la realidad, entiende que hay errores que no hacen ruido, pero que dejan huellas profundas. Yo no fui un hombre que traicionó, que cayó públicamente, que perdió todo de un día para otro. Mi error fue más silencioso, más aceptado, más difícil de detectar. Fue la negligencia, fue no estar, fue no escuchar, fue no ver, fue no detenerme cuando todavía estaba a tiempo. Durante años pensé que estaba construyendo algo valioso, y sí, en cierta forma lo estaba, pero lo hice descuidando lo que nunca debí dejar en segundo lugar.
Porque mientras yo invertía tiempo, energía y corazón en la iglesia, en casa, había vacíos que nadie estaba llenando. Y esos vacíos no se quedan vacíos para siempre. Se convierten en distancia, se convierten en frialdad, se convierten en desconexión. Y cuando uno quiere reaccionar, muchas veces ya no está donde lo dejó. Recuerdo el momento exacto en el que entendí esto con claridad. No fue en público, no fue en medio de una predicación, no fue en un evento importante, fue en algo tan simple que me rompió por dentro. Estaba en casa, sentado en la mesa, y me di cuenta de algo que nunca había notado antes. Nadie me estaba esperando. No había expectativa, no había emoción, no había conexión. Solo estábamos ahí, compartiendo el mismo espacio, pero no la misma vida. Y fue en ese instante donde todo hizo sentido. Entendí que mi ausencia no había sido momentánea, había sido constante, que no era un episodio, era un patrón, que no era una fase, era una forma de vivir que yo había aceptado sin darme cuenta del daño que estaba causando. Mi mayor error no fue lo que la gente pensó, no fue algo que alguien pudiera señalar desde afuera. Fue algo que se construyó en silencio, día tras día, decisión tras decisión. Fue elegir después demasiadas veces. Fue asumir que siempre habría otra oportunidad. Fue creer que mi familia entendería, sin darme cuenta de que también necesitaban sentir, ver y vivir mi presencia. Y lo más duro es que muchas de esas cosas no se pueden recuperar. No puedes volver atrás y cambiar lo que no hiciste. No puedes retroceder el tiempo y estar donde no estuviste. No puedes borrar la sensación que alguien sintió cuando tú no estuviste presente. Eso pesa, eso duele, eso marca. Pero también eso enseña. Porque en medio de ese dolor entendí algo que transformó mi forma de ver todo. Dios nunca me pidió perfección, pero sí me dio responsabilidades claras. Y una de ellas era mi familia. No como algo secundario, no como algo opcional, sino como un lugar donde mi fe debía vivirse primero. Entendí que no se trata solo de predicar amor, sino de vivirlo en casa. No se trata solo de hablar de cuidado, sino de estar presente. No se trata solo de enseñar valores, sino de encarnarlos en lo cotidiano. Y yo fallé en eso. Esa es la verdad, sin adornos, sin excusas, sin justificaciones. Mi mayor arrepentimiento no fue lo que hice en la iglesia, fue lo que dejé de hacer en casa. Y si hoy estoy hablando de esto, no es para cargar con culpa eternamente. Es para que alguien más, que aún está a tiempo, no tenga que mirar atrás con el mismo dolor que yo sentí. Porque hay errores que se pueden evitar, pero solo si uno decide ver antes de que sea demasiado tarde. Si hay algo que me duele reconocer hoy, es que muchas de las decisiones que tomé creyendo que eran correctas, en realidad estaban profundamente equivocadas. Y no porque no amara a Dios, sino porque confundí lo que era servirle con lo que era descuidar todo lo demás.
Durante años viví convencido de que mientras más me entregaba al ministerio, más agradaba a Dios. Pasaba horas en la iglesia, atendiendo personas, resolviendo problemas, predicando, aconsejando, y en mi mente eso era lo más noble que podía hacer. Yo me sentía útil, me sentía llamado, me sentía aprobado. Pero mientras yo levantaba a otros, mi propia casa se estaba cayendo en silencio. Mis hijos crecieron sin mi presencia. Mi esposa aprendió a resolver todo sola. Las conversaciones se volvieron escasas, las risas desaparecieron y la distancia se volvió parte de nuestra rutina. Pero yo no lo veía. Yo creía que estaba haciendo lo correcto. Pensaba, estoy trabajando para Dios. Él entiende. Él honra esto. Y ese fue el engaño más grande que abracé durante años. Un día, leyendo la Biblia sin prisa, sin intención de preparar un sermón, me encontré con un versículo que me atravesó por dentro como nunca antes. Primera de Timoteo 5:8 dice: el que no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando leí eso, sentí un silencio pesado dentro de mí, porque por primera vez no pude justificarme. Ahí entendí algo que nadie me había enseñado con claridad. O quizás sí lo hicieron, pero yo nunca lo quise ver. Dios nunca me pidió que abandonara a mi familia para servirle. Nunca me llamó a descuidar a los míos para cuidar a los demás. Nunca me dijo que el ministerio estaba por encima de los que Él mismo me había confiado. Pero yo lo hice. Pensé que estaba agradando a Dios, pero estaba ignorando lo que Él mismo me había dado. Pensé que el sacrificio era señal de fidelidad, cuando en realidad estaba perdiendo lo más valioso sin darme cuenta. Porque servir a Dios jamás debería significar destruir lo que Él te entregó como responsabilidad. Y lo más duro es que cuando abrí los ojos, ya era tarde para muchas cosas. Momentos que no regresan, palabras que nunca dije, abrazos que nunca di, años que no vuelven. Hoy entiendo que el verdadero equilibrio no es fácil, pero es necesario. Que el ministerio no sustituye la familia. Que la fe no se mide por cuánto haces afuera, sino también por cuánto cuidas lo que tienes dentro de casa. Si tú estás viviendo algo parecido, si sientes que estás dando todo por una causa, pero estás perdiendo a los tuyos en el proceso, por favor, no cometas el mismo error que yo, porque hay pérdidas que no hacen ruido, pero que duelen para toda la vida. Todavía hay tiempo para mirar a tu lado. Todavía hay tiempo para abrazar, para escuchar, para reconstruir. Todavía hay tiempo para entender que Dios no quiere tu sacrificio vacío. Él quiere tu corazón completo, y eso incluye a tu familia. Después de todo lo que viví, después de todo lo que perdí, hubo un momento en el que entendí algo que cambió completamente mi forma de ver la fe. No fue en una prédica, no fue en un evento, no fue en medio de aplausos, fue en el silencio. En esos momentos donde ya no hay máscaras, donde ya no hay público, donde solo estás tú y la verdad. Durante muchos años yo creí que la fe se demostraba en lo visible, en el púlpito,
en las palabras, en el reconocimiento de la gente. Pensaba que mientras más activo estuviera en la iglesia, más cerca estaba de Dios. Pero la vida, con el tiempo, me mostró algo mucho más profundo y también mucho más doloroso. Puedes parecer fuerte en lo espiritual delante de todos y estar completamente vacío en lo que realmente importa. Fue cuando empecé a mirar hacia atrás, hacia mi propia casa, que todo cobró sentido. Ahí entendí que la fe verdadera no se mide por lo que haces delante de muchos, sino por cómo vives cuando nadie te está viendo. Cómo tratas a tu familia, cómo hablas con los tuyos, cómo amas, cómo escuchas, cómo estás presente. Porque es fácil hablar de amor en un sermón, pero es muy diferente practicarlo en casa, en lo cotidiano, en los pequeños detalles. Es fácil aconsejar a otros, pero es muy distinto sentarte con tu hijo y realmente escucharlo. Es fácil orar por multitudes, pero a veces olvidamos orar con quienes duermen bajo nuestro mismo techo. Y fue ahí donde todo cambió dentro de mí. Entendí que Dios no está impresionado con nuestras apariencias. Él no se mueve por lo que mostramos, sino por lo que somos en lo secreto. Por esas decisiones que nadie ve, por esos gestos que no se publican, por ese amor silencioso que no recibe aplausos, pero que transforma vidas. La verdadera fe no comienza en el púlpito, comienza en casa. Comienza cuando decides ser paciente en lugar de reaccionar, cuando eliges escuchar en lugar de ignorar, cuando haces tiempo aunque estés cansado, cuando abrazas, cuando cuidas, cuando valoras a quienes siempre estuvieron ahí, incluso cuando tú no estuviste. Porque Dios valora lo oculto, valora ese esfuerzo que nadie reconoce. Valora cuando decides priorizar lo que realmente importa. Valora cuando dejas de correr detrás de la aprobación de otros y empiezas a construir algo verdadero dentro de tu hogar. Hoy puedo decir con certeza que la fe no es un escenario, es una forma de vivir. No es un título, es una actitud. No es lo que dices, es lo que haces cuando nadie está mirando. Y si algo quiero que te lleves hoy, es esto. Todavía puedes empezar de nuevo. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuánto te hayas equivocado. Siempre hay una oportunidad para volver a lo esencial, para reconstruir, para amar de verdad. Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero sí puedes transformar el presente. Puedes decidir hoy ser diferente. Puedes elegir hoy estar más presente. Puedes comenzar hoy a vivir una fe real, una fe que no depende de lo externo, sino que nace desde adentro y se refleja en cada pequeño gesto. Porque al final no serán tus palabras las que hablen por ti, serán tus acciones. No será lo que dijiste en público, sino lo que hiciste en privado. No será el aplauso de la gente, sino el impacto que dejaste en las personas que más te necesitaban. Después de todo lo que entendí, después de enfrentar esa verdad que por años evité, llegó el momento más difícil de todos: intentar reparar lo que yo mismo había descuidado. No fue fácil, no fue inmediato y tampoco fue perfecto.
porque hay cosas en la vida que no se reconstruyen con palabras bonitas, sino con tiempo, con humildad y con un corazón realmente dispuesto a cambiar. Recuerdo la primera vez que decidí sentarme con mi familia sin prisa, sin sermones, sin intentar enseñar nada, solo para escuchar. Fue extraño, incómodo incluso, porque durante años yo había sido la voz que hablaba, pero no la que escuchaba. Y cuando finalmente guardé silencio, me di cuenta de cuánto me había perdido. Escuché cosas que me dolieron, palabras que nunca imaginé oír de quienes más amo. No fueron gritos, no fueron acusaciones exageradas. Fue algo mucho más profundo. Fue la distancia. Fue ese vacío que se había formado poco a poco, mientras yo creía estar haciendo lo correcto. Ahí entendí que pedir perdón no es solo decir lo siento, es reconocer sin excusas, es aceptar el daño, es validar el dolor del otro sin intentar justificarte. Y eso quebranta el orgullo de una manera que no se puede explicar. Les pedí perdón, no como pastor, no como alguien que tiene respuestas, sino como un hombre que falló, como un padre, como un esposo, como alguien que confundió propósito con prioridad. No todos reaccionaron igual. Algunos guardaron silencio, otros lloraron, otros simplemente no sabían qué decir. Y entendí algo importante. El perdón no siempre llega en el momento que tú esperas. A veces necesita tiempo. A veces necesita ver cambios reales, no promesas. Y ahí comenzó mi verdadero proceso. Empecé a estar presente, de verdad, no solo físicamente, sino emocionalmente. Aprendí a hacer preguntas, a interesarme por cosas que antes ignoraba, a compartir momentos simples, una comida, una conversación, una risa, cosas que parecen pequeñas, pero que en realidad son las que construyen los lazos más fuertes. También tuve que aprender a aceptar que no todo volvería a ser como antes, porque hay etapas que no regresan, hay momentos que se pierden, y esa es una de las consecuencias más duras de nuestras decisiones. Pero incluso en medio de eso, hay algo que sí pueden hacer, una nueva oportunidad, tal vez diferente, tal vez más lenta, pero real. Hoy, mi relación con mi familia no es perfecta, pero es sincera. Ya no está basada en apariencias, sino en verdad. Y aunque llevo conmigo el peso de lo que perdí, también llevo la gratitud de lo que aún puedo construir. Porque sí, todavía hay tiempo. Si estás viendo este video y sientes que has descuidado lo más importante, déjame decirte algo con todo mi corazón. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a perder lo que amas para darte cuenta de su valor. No esperes a que el silencio se vuelva distancia para intentar acercarte. Empieza hoy. No necesitas grandes discursos. Necesitas pequeñas acciones constantes. Un mensaje, una llamada, un abrazo, una conversación sincera. A veces, lo que parece insignificante es exactamente lo que puede comenzar a sanar lo que está roto. Yo no puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo decirte
que aún hay tiempo para hacerlo diferente. Después de todo lo que viví, después de años de entrega, de sacrificio, de creer que lo estaba haciendo todo bien, hoy puedo mirarte a los ojos y decirte algo que me costó una vida entera entender. La fe no es activismo religioso. La fe no se mide por cuántas veces predicas, por cuántas personas te escuchan, ni por cuánto te aplauden dentro de una iglesia. La fe verdadera se revela en lo que haces cuando nadie está mirando, en cómo tratas a los que viven contigo, en cuánto valoras lo que Dios ya puso en tus manos. Durante muchos años confundí servicio con ausencia. Pensé que mientras más hacía para Dios, más cerca estaba de Él. Pero no entendía que estaba descuidando justamente aquello que Él me había confiado. Mi hogar, mi familia, esos rostros que me esperaban en silencio, mientras yo estaba ocupado siendo todo para todos, menos para ellos. Y el tiempo no avisa, no hace ruido cuando pasa, no te pide permiso, simplemente se va, llevándose momentos, oportunidades, abrazos que no diste, palabras que no dijiste, días que no viviste con quienes realmente importaban. Y cuando finalmente te das cuenta, hay cosas que ya no puedes recuperar. Por eso hoy, con el corazón abierto, sin orgullo, sin máscaras, puedo decirte esta verdad que me marcó profundamente. Fui pastor durante 50 años y hoy entiendo que servir a Dios nunca debería costarte perder lo que Él puso en tus manos. Dios no te va a pedir que abandones a tu familia para agradarlo, porque fue Él mismo quien te la dio. No te va a pedir que sacrifiques amor, presencia y cuidado en nombre de una supuesta obra, porque la primera obra siempre empieza en casa, siempre. Si hoy estás tan ocupado, tan enfocado en hacer, en producir, en cumplir, que estás dejando de ver a quienes caminan a tu lado, este es el momento de detenerte. No mañana, no cuando tengas tiempo, hoy. Mira a tu alrededor, escucha más, abraza más, está presente de verdad, porque las personas que Dios puso en tu vida no necesitan perfección, necesitan tu tiempo, tu atención, tu amor. Y si este mensaje llegó a tu corazón, si sientes que aún estás a tiempo de hacer diferente, escribe en los comentarios: voy a valorar lo que Dios me dio. Y escribe también tu ciudad y tu país. Quiero saber hasta dónde está llegando esta reflexión. Dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que hoy está tan ocupado que quizás está olvidando lo más importante. Porque al final no será la cantidad de sermones lo que marcará tu vida. No serán los aplausos, ni los títulos, ni el reconocimiento. Serán las personas que estuvieron a tu lado, en silencio, esperando algo tan simple y tan valioso como tu tiempo.